Capítulo 9. Ayudar a otros a recorrer el camino. El simple hecho de preguntar amorosamente a alguien que vive un duelo por una pérdida ¿qué pasó?, o el acercarse a quien acaba de perder a un ser querido para pedirle sin morbosidad que nos cuente cómo fue, permite al que está dolido revivir su experiencia y con ello facilita la integración de la pérdida, aunque obviamente le sea muy doloroso contestar. Los amigos, familiares lejanos y vecinos que preguntan por ello con genuino interés y se quedan al lado del que vive la pérdida, ayudan a dejar parte de la pesada carga de dolor y angustia para recorrer el camino de las lágrimas más liviano. Escuchar, acompañar, preguntar, estar, acciones que ayudan en el duelo. ¿Qué es ayudar en un duelo? El procedimiento es muy semejante al que el médico o la enfermera realizan cuando se limpia una herida. Descubrir, higienizar, sacar restos inútiles de tejidos destruidos, ayudar a la cicatrización. Duele enormemente, sobre todo al principio, pero poco a poco disminuye el dolor y se aleja el riesgo de una complicación gracias al proceso de curación. Este proceso de asistencia consiste en ayudar a los que elaboran un duelo para que puedan aceptar la pérdida, expresar libremente el dolor propio de la aflicción, reubicarse sin el difunto, resituar emocionalmente al difunto en la vida del que queda. Con este capítulo no pretendo forzarte a que quieras estar con tu amigo que llora una pérdida. Lo que sí pretendo es aportar algunos datos probadamente útiles para que, si estás decidido a acompañarlo, tu ayuda sea más eficaz. Si bien voy a referirme especialmente al duelo por la muerte de un ser querido, la mayoría de las pautas explicadas abajo se corresponden absolutamente con las vivencias de quienes elaboran duelos por otro tipo de pérdidas, afectivas, materiales o espirituales. Creo que es importante empezar por saber que el duelo no es una enfermedad en sí mismo. Sin embargo, a pesar de esta certeza, podemos observar los siguientes datos. 90% de las personas sufren trastornos del sueño durante el duelo. 50% padecen pseudoalucinaciones auditivas o visuales. 35% dicen tener algunos síntomas similares a los que condujeron al fallecido a su muerte. 10% de los parientes más cercanos y amigos íntimos enferman gravemente durante el primer año de duelo. Los suicidios y las muertes por accidente son 14 veces más frecuentes entre los que han sufrido en el último año la pérdida de un ser querido que en la población general. Todos los que atraviesan un cambio importante están obligados, a pesar de sus turbulencias emociones, a adaptarse a varios niveles, reorganizando los sistemas de comunicación con el mundo. Ya no está el otro para hacerlo, ajustando las reglas al funcionamiento del sistema. Nada es igual, todo ha cambiado, y redistribuyendo los roles que antes estaban asignados de una manera ahora impracticable. De algunos me haré cargo personalmente y de otros deberá ocuparse alguien más, como condición para entrar en algún momento a la nueva realidad, la vida sin. Estos datos por sí solos nos obligan a darnos cuenta de que cuán necesarios somos para nuestros amigos que se encuentran elaborando un duelo. Si bien la mejor herramienta para esta ayuda es el amor, cuanto mejor será nuestra presencia y acompañamiento si además de nuestros sentimientos y cuidados fuéramos capaces de aportar la comprensión adicional que nos da tener algún conocimiento de lo que está sucediendo dentro del que pena y algunas herramientas para aliviar su dolor. Para poder acompañar saludablemente a un familiar o amigo que ha perdido algo o a alguien valioso, es posible hacer muchas cosas, pero es necesario dejar de hacer algunas otras. Transcribo aquí abajo una pequeña lista incompleta de algunas premisas importantes. Tener en cuenta las actitudes que ya no ayudan. No le digas que lo comprendes si no pasaste por una situación similar. No hagas lo que hace la gente porque es lo que se acostumbra. Decídete a ayudar hasta donde tu corazón te pida y no hasta donde tu cabeza te exija. Nunca hagas lo que no querés hacer. No intentes buscar una justificación a lo que ha ocurrido. No te empeñes en animarlo ni tranquilizarlo. Posiblemente lo que más necesita el otro es que lo escuches. No le quites importancia a lo que ha sucedido, hablándole de lo que todavía le queda.
No intentes hacerle ver las ventajas de una nueva etapa en su vida. No es el momento. Evita las frases hechas. La incomodidad nos mueve a recurrir a expresiones que no ayudan para nada. Tienes que olvidar, fue mejor así, dejó de sufrir, el tiempo todo lo cura. Mantente fuerte por los niños, es la voluntad de Dios, es la ley de la vida. Dejar que se desahogue, sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia o el miedo frente a la muerte de un ser querido es el mejor camino que existe para cerrar y curar la herida por la pérdida. Estás equivocado si piensas que dejarlo llorar no sirve más que para añadir dolor al dolor. Estás equivocado si crees que ayudar a alguien que sufre es distraerlo de su pesar. Es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. No temas nombrar y hablar de la persona fallecida por miedo a que se emocione. Si llora, no tienes que decir o hacer nada en especial. Lo que más necesita en estos momentos es tu presencia, tu cercanía, tu compañía y tu afecto. Tampoco temas llorar o emocionarte con su llanto. No hay nada de malo en mostrar tu pena, en mostrar que a ti también te afecta lo que ha pasado, en mostrar que te duele ver a tu amigo familiar en esa situación. Lo que más necesita el que está de duelo, por lo menos en estos momentos, es una oreja para poder hablar, un espacio para sentirse débil y un hombro para llorar. Esta es quizás la premisa más importante para recorrer el camino de las lágrimas con un ser querido. Nunca interrumpas la expresión del dolor. Mucha gente corta intencionalmente las expresiones emocionales del otro con una supuesta intención de protegerlo del sufrimiento, pero ocultando, a veces sin siquiera saberlo, la verdadera intención, protegerse de sus propias emociones dolorosas. Hablar del ser querido que ha muerto. Es imprescindible, cuando estamos cerca, permitirle al que está de duelo que hable todo el tiempo y todas las veces que lo necesite del difunto y participar con naturalidad de este diálogo. Una pareja de padres que atendí alguna vez decía: los parientes y los amigos rehúyen hablar o pronunciar el nombre de nuestra hija. Desvían la conversación hacia cualquier otro tema. Tal vez tengan miedo de alternarnos o hacernos llorar. Quizás creen que la muerte de un hijo es contagiosa. Pero, ¿qué pretenden? ¿Que lo olvidemos? ¿Que no lloremos más? Hay que animarse a compartir con tu amigo los recuerdos de la persona fallecida, ver fotos, contar anécdotas. Recordar a la persona amada es un consuelo para los supervivientes. Repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que tienen que recorrer para sanar su herida. Procurar el tiempo necesario para el duelo. Si no sabes qué decir, no digas nada. Escucha, estate presente, sin pensar que tienes que dar consejos constantemente o estar levantando el ánimo. No palmes su espalda mientras le dices que tiene que sobreponerse. Ya lo hará a su tiempo. El principio del camino de las lágrimas suele ser muy acompañado, pero a poco de andar la mayoría de los que se acercaron y prometieron seguir han desertado. El contacto puede mantenerse de muchas maneras: una visita, un café, un paseo, una carta, un email o una llamada telefónica pueden romper su soledad y recordarle al ser querido que allí estamos. Las fiestas y los aniversarios son momentos particularmente dolorosos en los que suele ser muy importante estar cerca de la persona en duelo. Uno de los reclamos que silenciosamente hacen aquellos que elaboran un duelo es: ¿dónde están ahora, un año después, todos los que se ofrecieron a acompañar? Colaborar en las tareas. Si no sabes qué hacer, piensa en cómo podrías colaborar en algunas tareas cotidianas. La ayuda en el papeleo puede ser la mejor manera de dar una mano en los primeros momentos. La más desacreditada de las ayudas y una de las más importantes es ayudar a establecer y llevar adelante los rituales funerarios: entierro, velatorio, avisos fúnebres, porque en momentos difíciles los ritos son importantes. Este es uno de los roles que solo los amigos del corazón se atreven a desempeñar. Todas las sociedades han desarrollado rituales, costumbres o ceremonias alrededor de la muerte de un ser querido. Los ritos cambian de cultura en cultura y de tiempo en tiempo, pero sus sentidos es siempre el mismo: cumplir por lo menos con 5 importantes funciones.
preservar a los supervivientes y ayudarlos a enfrentarse a la muerte, mostrar la realidad de la pérdida y la expresión pública del dolor de los familiares y amigos, hacer conocer la pérdida al grupo social y permitir la expresión de solidaridad y apoyo, despedirse del muerto, reconfirmar que el grupo continúa viviendo, celebrando el triunfo de la vida. La ayuda terapéutica. Las intervenciones psicoterapéuticas para el duelo son variadas e incluyen terapia individual y de grupo. Sabemos que los métodos que fueron efectivos en el tratamiento de duelos muy complejos difiere de los necesarios para los menos complejos. Sin embargo, la lista de estos métodos de tratamientos más usados y efectivos, según encuestas mundiales en los últimos 5 años, incluyen grupos de ayuda mutuo autogestionados, psicoterapia dinámica de tiempo limitado, intervención de comportamiento cognitivo, tratamiento farmacológico con terapia de apoyo, de sensibilización progresiva del trauma, talleres y laboratorios temáticos gestálticos. La gran mayoría de los duelos transcurren sin complicaciones, duelos normales, y se completan saludablemente dentro de un tiempo razonable sin intervención externa. El apoyo de los grupos sociales, familiares y amigos, así como el aporte de personas calificadas o profesionales entrenados, puede de todas formas ayudar a mejorar la calidad del proceso de duelo. Las metas de orientación para la ayuda descritas por Worden son 10. La primera, ayuda a la persona en duelo a aceptar la pérdida, invitándola a hablar acerca de ella y de las circunstancias que la rodean. Número 2, ayuda a identificar los sentimientos relacionados con la pérdida, rabia, culpa, ansiedad, tristeza, no criticando su presencia, más bien avalando su expresión. Número 3, ayudar a vivir sin el fallecido y a tomar sus propias decisiones. Número 4. Ayudar a independizarse emocionalmente del fallecido y establecer relaciones nuevas. Número 5. Ayudar a enfocar su duelo en situaciones especiales como cumpleaños y aniversarios. Número 6. Autorizar la tristeza dejando saber qué es lo apropiado e informando de las diferencias individuales de este proceso. Número 7. Dar apoyo continuo, incondicional y sin límite de tiempo. Número 8. Ayudar a la persona a entender su propio comportamiento y su estilo de duelo. Número 9. Identificar problemas irresueltos y eventualmente sugerir ayuda profesional. Número 10. Escuchar, comprender. Escuchar, comprender. Escuchar y comprender. Psicoterapia profesional. La terapia es indicación casi obligada en personas que manifiestan un duelo complejo o anormal, porque cuando un paciente se queda estancado en el lugar del duelo y no puede salir durante un pequeño tiempo, él mismo empieza a sentir que no puede hacer nada para salirse de donde está trabado. Ni siquiera puede, pobre, escuchar a quien lo quiere ayudar. Y esta última frase nos conecta con una paradoja. Es una persona que necesita ayuda para poder recibir ayuda. La meta de la terapia en estos pacientes, tanto en individual como en grupo, es identificar y resolver los conflictos de separación que interfieren en la culminación del proceso de duelo. Más que en ningún otro caso, es importante establecer un contrato terapéutico claro para definir tiempo necesario, costo, expectativas y enfoques. Si el paciente se queja de problemas físicos, es imprescindible antes de iniciar un tratamiento descartar cualquier enfermedad. La terapia de duelo requiere hablar acerca de la persona fallecida y reconocer si hay emociones mínimas o exageradas alrededor de la pérdida. Una descripción persistente e idealizada de la persona fallecida puede indicar la presencia de sentimientos ambivalentes de rabia. La terapia puede ayudar a la persona a ver que la culpa, rabia u otros sentimientos negativos pueden estar interfiriendo en otros positivos y viceversa. También puede suceder que las complicaciones en el proceso se deben a algún duelo anterior mal resuelto. El duelo relacionado a estas pérdidas anteriores debe ser manejado apropiadamente para poder resolverlo satisfactoriamente. La terapia de duelo incluye el lidiar con la resistencia al proceso de duelo, identificar los asuntos pendientes con el fallecido e identificar y acomodar pérdidas secundarias como resultado del fallecimiento. Por último, el doliente debe ser ayudado a aceptar la condición irreversible de la pérdida y visualizar lo que será su vida después de terminar de recorrer el húmedo camino de las lágrimas.
A pesar de resistirme ideológicamente a que sea tomado como norma y menos aún de primera instancia, a veces la medicación terapéutica abre una puerta por donde poder entrar para poder ayudar. Pero atención, la medicación es un parche, no soluciona nada. Nada. Nadie pasa del duelo tomando antidepresivos. Nadie. Lo único que la medicación puede hacer es abrir la puerta. Y a veces hace falta. Solo a veces. La mejor droga es, sin lugar a dudas, la presencia sostenida de quienes amorosamente deciden acompañar al que pena hasta el final de este camino. Y de todas maneras, de ellos se reciben no solo las buenas palabras, sino también muchas veces las malas, bien intencionadas acciones. Las buenas palabras son, por ejemplo, respeto, permiso, compañía, sostén, ayuda, facilitamiento, propuesta, presencia. Y las malas acciones podrían ser forzar, empujar, manipular, salvar, interrumpir, olvidar, invadir, apurar. Aceptemos que puede haber alguien que está muy triste, con mucho dolor, y con sinceridad no quiere por ahora que lo ayudes a salirse de ese lugar. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy respetuoso. A veces es muy difícil saber si estás molestando o estás ayudando. Sumándose al duelo, los manejos de los padres y otros familiares o de algunos amigos, pocos amigos, determinan a nivel social una presión culposa a veces más insoportable que el dolor de la misma pérdida. Me parece bueno acercarse y me parece bien proponer, pero estoy seguro de que hay que evitarlos hacerlo por mí. A veces escucho, por ejemplo, tienes que salir porque tienes familia, porque tus hijos, porque tu esposo, porque fulano, porque mengano. Y yo digo, puede que sea buena idea recordarle que hay otras cosas, pero no lo es forzar una actuación y menos desde la culpa. Porque a veces, como dijimos, hay que preguntarse sinceramente si lo que estoy queriendo es ayudarte a salir por ti o estoy queriendo que salgas de tu tristeza porque soy yo el que no soporta verte triste. Ayuda puede ser simplemente llamarle la atención a alguien para que se ocupe de sí mismo. Les digo a los que están de duelo, en medio de este luto que tienes, en medio de este dolor, te llama tu mejor amiga. La mejor amiga que tienes en el mundo te llama y te dice, yo sé que estás mal, pero te necesito, así que, por favor, deja lo que estés haciendo, sal de tu casa, ven y ayúdame. Necesito que me consueles, necesito que me contengas, necesito que me ayudes a amigarme con la vida, porque estoy en un momento muy difícil. Te necesito conmigo, de verdad, por favor, ven. A pesar de tu duelo, ¿qué crees que harías? Y en general los dolientes respiran hondo, pero siempre dicen, iría. ¿Irías? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces agrego como el mango de una feria. Tu mejor amiga eres tú y te estás pidiendo eso. ¿Vas a ir o no? El duelo en el niño. Ser completamente honestos con el niño. Acompañar a un niño que ha perdido a un ser querido significa ante todo no apartarlo de la realidad en la que está viviendo, con el pretexto de ahorrarle sufrimiento. Aunque por razones de edad no comprenda todavía lo que es la muerte, es perfectamente sensible a la reacción y al llanto de los adultos y a los cambios de rutina de la casa, a la ausencia del contacto físico con la persona fallecida. Es decir, se da cuenta de que algo pasa y le afecta. Solamente evitaremos, siempre que sea posible, que él presencie escenas desgarradoras de dolor y pérdida de control de los adultos. Aunque resulte muy doloroso y difícil hablar de la muerte con el niño, es mejor hacerlo lo antes posible. Pasadas las primeras horas de mayor dramatismo y confusión, buscaremos un momento y un lugar adecuado y le explicaremos, con un lenguaje apropiado para su edad, lo ocurrido. Haremos un esfuerzo por contestar todas sus preguntas. Si no tenemos alguna respuesta, le diremos sencillamente que no lo sabemos. Para los niños menores de 3 años, la muerte es como un largo sueño del cual en algún momento se despierta. Esto es, algo provisional y reversible. Será pues necesario ser pacientes para explicarle una y otra vez lo ocurrido y lo que significa la muerte.
Recordar que para que pueda iniciar adecuadamente el proceso de duelo, es necesario que deje de esperar a su ser querido y llegar a comprender que éste no regresará nunca. Evitar pues frases del tipo de se ha quedado dormido para siempre, porque podríamos inducirlos a rechazar el dormir de noche por temor a no despertar. Se ha marchado de viaje, porque no querrán ir en tren. Está muy lejos, porque permanecerán aguardando su regreso. Para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil emplear ejemplos traídos de la naturaleza. Las hojas en otoño, la muerte de los animales. Explicarle que los médicos y las enfermeras hicieron lo posible para arreglar el cuerpo, pero que a veces está tan herido o enfermo que las medicinas no lo pueden curar. Es muy difícil, además de inútil, esconder la causa de la muerte al niño. Permitir y animar al niño a asistir y participar en el velatorio, funeral o entierro. Tomar parte de estos actos puede ayudarlo a comprender qué es la muerte y a iniciar mejor el proceso de duelo. De ser posible, es aconsejable explicarle con antelación qué verá, qué escuchará y el porqué de estos ritos. Permitir al niño ver el cadáver. Muchos niños tienen ideas falsas con el cuerpo. Comentarle que el cuerpo deja de moverse, de respirar, de comer, de hablar, de ir al baño y no siente dolor. Dejarle bien claro que ya no siente nada, ni lo malo, ni el frío, ni el hambre, antes de que vea el cadáver. Explicarle dónde estará, qué aspecto tendrá. Si el niño no quiere ver el cadáver o participar en algún acto, no forzarlo. Ocuparse del niño. El niño intuye enseguida que la muerte va a tener muchas consecuencias en la familia. Si los padres o el padre superviviente están demasiado afectados, puede ser conveniente que otra persona se responsabilice de acompañarlo durante estos actos. Es preferible que sea alguien cercano al niño, que le permite expresar sus emociones y se sienta cómodo contestando sus preguntas. El niño puede temer también ser abandonado por el familiar que ha quedado. Hay que asegurarle que, aunque está muy afectado por la pérdida, se encuentra bien y no le va a pasar lo mismo. Es bueno decirle que, aunque estamos muy tristes por lo ocurrido, vamos a seguir ocupándonos de él lo mejor posible. Permitir y animar la catarsis emocional. Aunque no siempre lo expresen, los niños viven emociones intensas tras la pérdida de una persona amada. Si perciben que estos sentimientos, rabia, miedo, tristeza, son aceptados por su familia, los expresarán más fácilmente y los ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. Frase como: no llores, no estés triste, tienes que ser valiente, no está bien enojarse así. Puede cortar la libre expresión de emociones e impide que el niño se desahogue. El niño en general está sintiendo rabia e impotencia porque se da cuenta de que ha sido abandonado y puede expresarlas de muchas maneras: irritabilidad, pesadillas, juegos ruidosos, travesuras. Es frecuente que dirijan el enfado hacia un familiar cercano o hacia las cosas del que ya no está. Es imprescindible permitirle que saque la rabia gritando, corriendo, golpeando, etc., cuidando únicamente que no se lastime a sí mismo. Un buen par de almohadones grandes puede ser de mucha ayuda. Contestar todas las preguntas. Hay que contestar honestamente y de la manera más real posible a todas sus preguntas. Yo creo que si tienen 2 años y el abuelito se murió, hay que decirles: el abuelito se murió, no pasa nada. Somos nosotros los que en realidad nos asustamos de sus respuestas. Cuando muere un ser querido, todos necesitamos consuelo y sentirnos rodeados de un ambiente de confianza y de seguridad. Y esto solo puede darse cuando decimos la verdad. En el caso de las familias creyentes, puede ser un buen momento para comentar el sentimiento profundo de que Dios nos ama, está con nosotros y nos acompaña en estos momentos tan difíciles. Dios no nos deja nunca, ni en la vida ni en la muerte. Los niños más pequeños pueden creer que la muerte es contagiosa y pueden pensar que pronto les llegará su turno. Explicarles que no tienen nada que temer. Pueden pensar también que algo que dijeron o pensaron causó la muerte. Dejar bien claro que ellos no son responsables. Los 4 temores más frecuentes de niños son enunciados en general de esta manera. ¿Fue culpa mía la muerte? ¿Me va a pasar a mí cuando cumpla
¿Años? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con quién voy a jugar ahora? Lo más habitual es que el niño elabore el duelo alternando frases de preguntas y expresiones emocional con intervalos en que no menciona para nada el asunto. Respetar su manera de afrontar la pérdida. Tener en cuenta que su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida no suele ser un estado de tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente apreciar cambios en el carácter, cambios frecuentes de humor, disminución del rendimiento escolar, alteraciones en la alimentación y el sueño. La persona fallecida puede, por un tiempo, convertirse en un padre o madre imaginario. Este comportamiento tiene que ser respetado como necesario para que el niño realice de forma adecuada el duelo. No escondernos de los niños para llorar. No es malo que los niños vean el dolor y la tristeza. No tengamos miedo de mostrar los propios sentimientos delante del niño, excepto manifestaciones violentas. No angustiarse porque nos vean tristes o llorando. Al contrario, esto hará que el hijo se sienta más acompañado y se dé cuenta de que sus sentimientos también son compartidos por los seres que más quiere. Si ve que los adultos intentan esconderse y disimular sus sentimientos, aprenderá pronto a no expresarlos y se sentirá solo con su dolor. Cuando le mostramos lo que sentimos, el niño nos percibe más cercanos y es más fácil que nos diga él también lo que le está pasando. Cerca y lejos. Permítele estar cerca, sentarse a su lado, sostenerlo en brazos, acariciarlo, escucharlo, llorar con él. Es importante para el niño, pero también puede ser adecuado buscar momentos para estar separados, dejarlo solo en su habitación, dejarlo salir a jugar con un amigo. Si es necesario, tranquilizarlo haciéndole saber que estaremos ahí cerca por si nos necesita. Reacciones en los niños ante la muerte. Es necesario estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta que, si bien en sí mismos no señalan una alarma, deberán ser consultados si se mantienen o si se agravan con el paso del tiempo. Pérdida de interés por las actividades o acontecimientos de la vida cotidiana. Dificultades para conciliar el sueño. Pérdida del apetito o lo opuesto. Miedo de quedarse solo. Comportamiento regresivo. Hacerse pis en la noche, hablar como un bebé. Imitación excesiva de la persona fallecida. Expresiones repetidas del deseo de reencontrarse con el fallecido. Actitudes hostiles peligrosas con el afuera o amenaza de daño a su propio cuerpo. Fracaso escolar importante o negativa de ir a la escuela. Negación, ansiedad, síntomas físicos o reacciones hostiles. Sustitución, momificación, idealización y culpa. Aislamiento. Una vez transcurridos los primeros días, cuando se vuelve la cotidianidad, será conveniente continuar hablando de la persona que ha muerto, recordarla, hablar de lo bueno que nos ha dejado, de sus gustos, de sus ilusiones, y así posibilitaremos que siga viviendo, si bien de otra manera en la mente y en el corazón de nuestros hijos, y ellos podrán ir elaborando el duelo por su pérdida. Asegurarles que no olvidaremos a la persona fallecida. Resumiendo, la principal diferencia entre la pena de un niño y la de un adulto es que la del niño puede aparecer de una manera más intermitente que en los adultos, pero el proceso dura mucho más tiempo. El proceso de duelo tiene que ser analizado varias veces durante el desarrollo de la vida de un niño. Durante su proceso de crecimiento, revivirá la pérdida con frecuencia, especialmente durante los eventos importantes en su vida. Al ir de campamento, graduación a la escuela, matrimonio, el nacimiento de un hijo. La muerte es una realidad que nos acompaña en nuestra vida. Desde que nacemos, todos sabemos que hemos de morir. Es un hecho natural, pero cuesta mucho tratarlo con naturalidad. Por eso hay que ir preparando el terreno para abordar y hablar de esta realidad con nuestros hijos, antes de que los hijos se encuentren con la realidad de la muerte de personas cercanas y queridas. Hay situaciones y actitudes de la vida cotidiana que ayudarán al niño, desde muy pequeño, a irse acercando al hecho de la muerte. Por ejemplo, la muerte de un animal doméstico, para explicar que se ha muerto y que ya no volverá a vivir. Los niños no reaccionan ante la pérdida de la misma forma que los adultos y podrían no demostrar sus sentimientos tan abiertamente. Su comportamiento dice más que sus palabras. Los sentimientos de rabia y el miedo a morir o ser abandonados pueden ser evidentes en su comportamiento. Los niños tienden usualmente a jugar a hacerse el muerto para de esa manera sacar sus sentimientos y ansiedades de una manera más segura. El jugar le es familiar
y por tanto seguro para ellos. No ocultar ni mentir. El guardar silencio acerca de la muerte, lo cual indica que el tópico es tabú. No ayuda al niño a adaptarse a la pérdida. La explicación debe mantenerse tan simple y directa como sea posible. Las preguntas deben ser respondidas con honestidad y con detalles suficientes para su nivel de comprensión. A los niños debe dárseles seguridad, ya que frecuentemente se preocupan de si van a morir también o si es su otro padre quien va a morir. Las preguntas deben ser respondidas asegurándose de que el niño procese la información. El duelo en el adolescente. Cada cambio que siga al reemplazo de un elemento del sistema simboliza la muerte del sistema mismo, siendo el objetivo primordial establecer un nuevo sistema nacido del viejo. D. Graves. La adolescencia suele ser ya una etapa difícil. El adolescente tiene que hacer frente a la pérdida de un ser querido, al mismo tiempo que hace frente a todos los cambios, dificultades y conflictos propios de su edad. Aunque exteriormente parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va siempre a la par con la madurez afectiva. Es por eso que necesita todavía mucho apoyo afectivo para emprender el doloroso y difícil proceso del duelo. Podemos pensar que entonces puede encontrar alivio y ayuda en sus amigos, pero cuando se trata de la muerte, salvo que se haya vivido una situación similar, los amigos se sienten impotentes y puede ignorarlo totalmente. Por otra parte, atravesar un periodo de desvalorización y cuestionamiento de sus padres es una forma normal, aunque difícil, de separarse de ellos. Si desafortunadamente su padre o su madre fallecen mientras están alejándose física y emocionalmente de ellos, puede experimentar un gran sentimiento de culpa, y la necesidad de separarse que experimentan puede hacer el proceso de duelo más complicado. Muchas veces el adolescente, aunque sufra intensas emociones, no las comparte con nadie, porque se siente de alguna manera presionado a comportarse como si se las arreglara mejor de lo que realmente lo hace. Después del fallecimiento de su padre, su madre o de su hermano, se suele pedir que sea fuerte para sostener al otro, al padre. Pobre, no se siente capaz de sobrevivir a su propio dolor y además se le exige que sostenga a otros. Este tipo de conflicto puede tener como resultado que el adolescente renuncie, duelo aplazado o congelado, a vivir su propio duelo y transforme el proceso en rabia, miedo e impotencia. La antesala de empezar a preguntarse por qué y para qué vivir. Signos que indican que un adolescente necesita más ayuda. Como hemos visto, son varios los motivos que determinan que el duelo en el adolescente sea más difícil. Algunos adolescentes pueden incluso mostrar un comportamiento inoportuno o preocupante. Vigila los siguientes comportamientos. Síntomas de depresión, dificultades para dormir, extrema impaciencia, baja autoestima, fracaso escolar, indiferencia hacia actividades sociales, deterioro de las relaciones familiares, práctica súbita de deportes de riesgo, abandono de los amigos de la infancia, conductas riesgosas como conducir sin precaución, abuso del alcohol y otras drogas, peleas de noviazgo, rupturas, relaciones sexuales descuidadas o promiscuas, negación del dolor, alardes de fuerza y madurez. Como en todos los casos se impone, frente a la complicación, la recomendación de un diagnóstico profesional. Carta al novio escrita por un adolescente que acaba de perder a su padre. Por favor, quiero que sepas que yo necesito que me sostengas. Quizás no te pida ayuda porque estoy muy aturdida, pero preciso saber que estás ahí. Debes saber que yo no espero que me hagas sentir bien ni que desaparezca mi pena. En este momento nadie puede. Lo que necesito es que me ayudes a calmarme, que aceptes mi dolor tolerando tu impotencia de no poder ayudarme. Si no puedes llamarme porque no soportas mi dolor o tu impotencia, dímelo. Yo lo voy a entender mejor que si pusieras excusas de todo tipo. Espero que puedas entender mi enojo. No eres tú ni los demás los que me enojan. Es la pérdida de quien quería. Perdona mis insultos y mis malos modos un tiempito más. No trates de evitar mis lágrimas. Verme llorar puede ser duro para ti, pero es un modo saludable de expresar un poco de mi pena. Llorar es bueno para mí.
Si quieres quedarte, por favor, trata de sentarte a mi lado y mirarme llorar. No necesito que llores conmigo, pero no me interrumpas. No trates de consolarme comparando mi pérdida con otras peores. Mi pena es mía e intransferible. Entiéndeme si no puedo compartir momentos felices que estás viviendo. Me gustaría poder. No me digas que lo que sucedió fue porque Dios lo quiso. Oír esto no me consuela en este momento y solo agrega confusión espiritual y desolación a lo que siento. No me digas, fue lo mejor que podía pasar. No me digas, sé cómo te sientes. Nadie lo sabe. Por favor, solo pregúntame cómo me siento hoy. Proponme cosas concretas, un almuerzo, una tarea hogareña, una hora libre. Yo estoy demasiado herida como para poder pensar más allá del hoy o para decidir un programa atractivo. No me pidas que deje esto atrás y que olvide y que siga adelante con mi vida. Esta es mi vida. Necesito hacer el duelo. Necesito ser yo. Y no necesito ni quiero olvidar. Solo encontrar una manera de recordar en paz. Abrázame, tócame. Dime que puedes cuidarme y acompañarme en este camino. El camino de las lágrimas es tan árido y fantasmal que me asusta recorrerlo sin ti. Admití mi dolor sin resistencias. Acepta mi duelo sin interferir y siempre recordaré el amor que me ofreciste. Acompañar al que va a morir. The ultimate gift of love is letting someone die in their own way. El último regalo del amor es dejar que alguien muera a su manera. Idealmente, las decisiones que afectan la etapa final de la vida deben ser tomadas antes de que surja la necesidad. Aunque estos temas no sean placenteros o fáciles de tratar, si las personas tienen sentimientos definidos acerca de estas decisiones, deben dejarlo saber, y para esto necesitan ayuda. Pero debido a la naturaleza sensible de estas decisiones, casi nunca es el caso. Se crea una conspiración del silencio, que pospone o prohíbe que se hable del asunto. Los pacientes no quieren preocupar a sus familias. La familia tiene miedo a que el paciente se deprima o se dé por vencido. Los doctores se sienten incómodos de abordar el tema y no quieren preocupar al paciente y a la familia. Las personas siempre piensan que hay mucho tiempo por delante para hablar acerca de eso. Pero cuando llega el momento de tomar estas decisiones, o no se hace, o las decisiones son asumidas por personas que no saben los verdaderos deseos del paciente. De todas maneras, lo significativo del acompañamiento es, como su nombre lo indica, la presencia, estar cerca en los muchas veces difíciles momentos finales. Después de haber sostenido la posición de avanzada como la misión encomendada, el sargento había ordenado la retirada. Las tropas enemigos se acercaban y había que regresar a las propias filas entre la metralla y el bombardeo. A la carrera, la mayoría de los soldados se zambulló en la trinchera del lado seguro. «Sargento», dijo Antonio, «Pedro no está». «Cuánto lo siento», contestó el sargento. «Debe haber caído durante la retirada». Antonio agarró el fusil y se puso de pie. «¿Qué hace, soldado?» «Agáchese inmediatamente», ordenó el sargento. «Voy por él», dijo Antonio. «Quédese donde está», ordenó. Aun cuando pudiera encontrarlo, no tiene sentido correr ese riesgo. Lamentablemente, Pedro ha sido alcanzado por las balas del enemigo. «No le estoy pidiendo permiso», dijo Antonio, y empezó a correr hacia la zona que acababan de abandonar. «¡Soldado!», gritó inútilmente el sargento. «¡Soldado!». Media hora después, cuando todos lo daban también por muerto, Antonio regresaba arrastrándose con una bala en su pierna y una chapa de identificación apretada en su mano derecha. Era la placa que había arrancado del cuerpo sin vida de Pedro. El sargento saltó de la trinchera para ayudar a Antonio a llegar. Mientras lo empujaba literalmente dentro del enlodado lugar, le gritaba a los enfermeros que le pusieran un torniquete en la herida para detener la hemorragia. «Te dije que no valía la pena», le dijo mientras señalaba la placa de metal. «Valía», dijo Antonio. «No entiendo. De todas maneras, está muerto y ahora te tengo herido gravemente. Podrías haber muerto». «¿Sabes, sargento?», dijo Antonio. «Cuando lo encontré todavía vivía. Me acerqué y le tomé las manos. Él abrió los ojos y me miró. Casi sonrió. Valió la pena. Antes de morir en mis brazos me dijo, sabía que vendrías».